pasar a la lectura de la palabra de Dios. Estamos con el libro de Esdras, que es el libro que continúa de los libros de Crónicas, primera, segunda de Crónicas, y hoy pues estamos con el libro de Esdras. Amén. Así que vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que hable, y sabemos que su palabra no vuelve vacía. Así que pídale a Dios que Él le hable y que toque su corazón para que una vez la palabra sale de la boca de Dios, es como la lluvia cuando cae, inmediatamente la hierba crece. Amén. Y en la oración vamos a orar por una hermana, está grave, y hay otros hermanos que están pasando problemas serios en sus enfermedades, otros están hospitalizados, y vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que los toque y restaure la salud de ellos. Amén. Levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esa bendición de alabarte y adorarte, y por esa bendición de traer delante de ti nuestras angustias, necesidades, nuestros problemas y nuestras luchas, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y que de ti viene la sanidad, la respuesta para nuestras vidas. Ponemos ahora, Señor, estos hermanos que están graves, que están pasando dificultades en su salud, tócales y restaura, Señor, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y recibimos la sanidad en esos cuerpos. Y ahora, Señor, háblanos a todos a través de tu palabra. Opera en nuestros corazones, que podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y aún, Señor, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Esdras, capítulo 2. El libro de Esdras, capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Leemos el verso 1 y 2. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Raúm y Baana. Amén. Verso 59. Estos fueron los que subieron de Telma, Telarsa, Keruc, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 600
52. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Amén. Verso 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oros, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo dejar hasta ahí, hermanos, la lectura? Pueden sentarse. Ese capítulo 2, hermanos, nos habla de lo que sería la primera emigración del pueblo judío y parte del pueblo de Israel hacia Jerusalén. Según ahí, hermanos, dice que descendieron a Jerusalén 42,360 judíos con israelitas, que volvieron pues, hermanos, a Judá y parte de las ciudades de Israel para emprender, hermanos, una de las tareas más grandes e históricas, como fue, hermanos, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Ahora, hermanos, nos habla aquí de la persona que lideró esta emigración. Dice ahí que fue Zorobabel, según el verso 2. Entonces, la lección que nos deja aquí, hermanos, es que a pesar de la peligrosa misión, todos estos personajes que se apuntaron para emigrar, y según hemos leído, lo hicieron con gran ánimo, de tal manera que estuvieron dispuestos a perderlo todo. Unos llevaron sus riquezas, en el camino pues siempre salían bandas, hermanos, que robaban. Y extrañamente la Biblia pues dice que eran árabes, increíble. Los peligros de las fieras y muchas cosas, hermano, en las que se expusieron. Pero lo que contribuyó, como estudiamos en el tema anterior, fue, hermano, que estas personas, los que lideraron y que acompañaron pues y apoyaron a Zorobabel, fueron personas que le creyeron a Dios, y Dios le dio a ellos visión, es decir, que reveló su propósito, su voluntad con respecto, hermanos, a que ellos una vez más podían venir a ser una gran nación. Y con esa visión salieron.
Y como hemos leído ahí, con un gran ánimo. A pesar pues que sabían, hermano, de que fue un gran reto, porque se expusieron a un gran peligro. El viaje fue largo, no fue de días. Se calcula que llegaron, hermanos, a Jerusalén entre 3 y 4 meses. Ahora imagínense usted, hermano, lo que en el camino se querían regresar. Ustedes recordarán cuando fue llamado Abraham. Abraham llevaba a su padre, llevaba a su hermano, su sobrino, mucha gente. Pero llegando a cierto punto, muere el padre de ellos, el padre de Abraham. Fallece, entonces su hermano ya no quiere continuar el viaje y se regresa. Sin embargo, el hijo ese, que es sobrino de Abraham, pues él toma la decisión de proseguir en el viaje. Ya llegando a un lugar donde se establecieron, usted sabe que empezaron los pleitos ahí entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y llegaron pues, hermanos, a separarse completamente, quedando solamente Abraham con su esposa y las personas que, hermanos, le servían a él. Al final, el del llamado era Abraham, porque a quien llamó el Señor fue Abraham, que nunca perdió la visión, no se desanimó a pesar de la muerte de su padre, y luego pues su hermano que se regresa. Yo creo que eso es terrible, ver personas, hermano, que lo acompañan a uno en la visión, pero en el camino pues toman la decisión de regresarse. Los que se quedan comienzan los malestares. Es decir, hermanos, que no fue fácil. Y más ahora para este hombre, Zorobabel, hermanos, llegar a liderar, porque si bien es cierto, dice ahí que fueron 42,360, pero más adelante dice que no se contaban otras personas. Es decir, que estamos hablando que este hombre iba liderando por lo menos unos 50,000 personas. Usted sabe lo que es liderar, hermanos, 50,000 personas y poder soportar todo, como le pasó a Moisés, que se desanimaban, otro grupo murmuraba, los otros se quejaban, otros tenían problemas, y al final el Señor decide que queden vagando en el desierto hasta que murieron los últimos que salieron de Egipto, hermanos, y la nueva generación fue llevada, hermanos, para poseer o entrar a tomar la tierra prometida. No es fácil el liderazgo, pero vemos aquí a un Zorobabel que toma el reto, hermanos, y se propone, hermanos, a esta aventura, pero una aventura peligrosísima, que hasta el mismo pueblo que lo acompañaba en cualquier momento lo podían linchar y matar, como siempre ha procurado el pueblo de Dios con sus líderes. Pero a pesar de eso, hermanos, tenemos la lección aquí cuando hay visión. Cuando un líder, un pueblo le cree a Dios, Dios respalda. Y por eso vemos, hermanos, el ánimo de este pueblo, hermanos, de personas que tenían ya riqueza, que se habían establecido y tomaron la decisión también de arriesgarse. Si bien es cierto, llevaron sus cosas, sus tesoros y todo, pero al final leemos, hermanos, que entregaron, hermano, una cantidad increíble para, hermano, la edificación y para, hermanos, tomar todos aquellos elementos que se necesitaban dentro del templo, hermanos, para servir al Señor. Y lo que vemos ahí fue un ánimo, pero el que estaba enfrente de la obra, hermanos, era Zorobabel, que era el que tenía que estar ahí, hermanos, guiando y a veces empujando, hermanos, para que las cosas pudieran lograrse
como vemos pues que se lograron. Amén. Ese es pues, hermanos, el panorama que nos presenta este capítulo 2. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 2. Leamos pues el verso 1, 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Ahí se mencionan unos nombres conocidos, Nehemías y Mardoqueo, pero investigando ahí, hermanos, pues se dice que no son los personajes que nosotros conocemos. El caso del profeta Nehemías, que aparece después de casi, hermanos, 50 años. El caso de Mardoqueo, hermanos, aparece a mitad, hermanos, de lo que fue la estadía de este pueblo, ya que él se quedó precisamente en Babilonia, y aparece allá con el nuevo rey Artajerjes, y que el hijo de él vino a ser el esposo de Esther. Es decir, si nosotros queremos comprender bien esta situación, tenemos que leer 3 libros: Esdras, el que continúa, Nehemías, y el libro de Esther. Estos 3 forman un compendio de todo lo que sucedió con el pueblo judío. Yo antes pensaba, hermanos, que lo de Esther ya había pasado con esto, pero fue a la mitad del tiempo, hermanos, que aparece después de la tercera emigración del pueblo de Israel, es decir, otro grupo de personas que llegaron, hermanos, a Jerusalén. Entonces, un compendio, lo que se habla ahí. Entonces, nada que ver pues Mardoqueo y Nehemías que se mencionan en el verso 2. Lo importante pues, el liderazgo de Zorobabel, que nos enseña, hermanos, un buen líder es aquel que está dispuesto a arriesgarlo todo, si es posible, su vida. Eso es buen líder. Un buen líder no es aquel que tiene pico de oro, que habla hasta por los codos y que habla por excelencia, palabras rebuscadas, que viste bien, que usa traje y todo eso. Eso es pura mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Puro exhibicionismo. Sino que un buen líder es aquel que, hermano, sabe que la misión es riesgosa, es peligrosísima y que tiene que darlo todo. Y si es posible, hermanos, su vida. Entonces se habla de un Zorobabel que tomó el reto de liderar, como dijimos, a unas 50,000 personas en una travesía tan larga, de la cual se calcula de entre 3 y 4 meses, donde iban sorteando, hermanos, peligros, cansancio, y que iban a aparecer incomodidades, hermanos, en el camino, en algunos grupos de los que los acompañaron ahí. Eso sucedió y lo miramos con el mismo Moisés, que se comenzaron a incomodar, muchos comenzaron a murmurar, a quejarse, y ese incomodo pues llegó a que pensaran que era mejor no haber salido y haberse quedado de esclavo en Egipto. Entonces, un líder, hermanos, enfrenta todas estas cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes? Si ustedes se sienten cómodos, están mal. Solo ahí están mal. Porque la tarea cristiana exige, a causa de la hostilidad del mundo y a causa que nosotros estamos todavía en este cuerpo, exige paciencia, exige entrega,
Para aquellos servidores que todavía no han entendido por qué tanta exigencia, que creen que el asunto es que se puede llamar a cualquiera y que haga lo que él quiera y que no le digan nada, y que aquí, que allá, y que ama a Dios, y cuentos, hermanos, y leyendas de viejas, ¿verdad? Sino que se exige a causa, hermanos, de que precisamente la obra es grande, delicada y peligrosa. Amén. Ahora una identificación de este Zorobabel, hermanos, que vino a ser gobernador, fue elegido para ser gobernador de parte del rey Ciro, así se le encomendó a él. En el verso 63 claramente dice que era el gobernador Zorobabel, además de ser el líder, pues, hermanos, que guió a estas 50,000 personas. Pero Zorobabel prácticamente era descendiente, como el nieto de los últimos 4 reyes que estudiamos, que fueron de destrucción, el caso del rey Joaquín. Es decir, que Zorobabel era descendiente de David también. Entonces, el rey Ciro, hermanos, bien pudo haberlo puesto como rey, pero, hermanos, lo encomendó y lo puso, hermanos, para gobernar, un gobernador, un representante, pues, de otro gobierno, ¿verdad? Entonces, además de liderar, era el gobernador establecido, pues, ya en Jerusalén. Pero sí nos muestra, en primer lugar, hermanos, si usted quiere saber lo que es un buen líder, es aquel que se arriesga y que lo da todo. Si no está dispuesto a arriesgar, a despojarse, si no está dispuesto a darlo todo, hermano, no sirve. Por eso usted va a ver, hermano, al principio, hermano, todos se inspiran, todos. Amén, y como una aventura, como que van a ir, hermano, a caminar en una selva, ¿verdad? Y una aventura que les va a dar nombre y todo eso. Pero no se trata de eso. Se trata de la obra de Dios y que debemos de estar claros, como dijo el Señor Jesucristo, que debemos de renunciar a todo y, si es posible, aborrecernos a nosotros mismos. El que no se aborrece a sí mismo no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es aborrecerse a sí mismo? Aborrecerse a sí mismo es aquel que posiblemente se le pasa por la mente que tiene derecho, pero que debe de renunciar a su derecho. Es aborrecerse a sí mismo, ¿verdad? Así como ustedes piensan en las vanidades de este mundo y tengo derecho a esto, a aquello, posiblemente lo tenga, ¿verdad? Pero una misión tan grande, un llamamiento, una vocación, hermanos, como la que da el Señor, tiene que aprender a aborrecerse a sí mismo. Si no se aborrece a sí mismo, se va a hundir. Y le va a pasar lo del puerco. Bueno, no dice puerco la escritura, dice la puerca, no sé por qué. No, yo no sé por qué, pero ahí se menciona, le pasó lo de la puerca, para ver qué dice, y del perro, no sé si me estoy equivocando. Dice el puerco, que es el chancho, pues, ¿verdad? Usted lo puede bañar, pero él regresa a su lodo y el perro, pues, vuelve a su vómito. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos? ¿Verdad? Solo se trata de tiempo, ¿verdad? De tiempo. Por eso a veces yo le decía, usted es cristiano, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué fecha? ¿Cuánto tiempo? Porque a la mayoría les agarró la tarde. Así de sencillo. Les agarra, hermano, como a las viejas que pasan de 50 años y se andan vistiendo como y quieren verse como de 15 años. Le pasa lo mismo a los viejos, que les agarra la noche y se andan vistiendo también como de 15 años. ¿Se ha fijado en eso usted? Sí. Y caen en ridiculez, pues, porque no cabe. Entonces lo mismo le pasa, hermanos, a una persona que empieza, pero de repente es atrapado por la vanidad, por la concupiscencia de los pensamientos
que tiene y, hermanos, y le agarró la noche, ¿verdad? En esas cosas. Por eso aquí se nos muestra, si usted quiere saber y quiere ser un buen líder, ya sabe. Es muy riesgoso. Pablo, directamente y sin muchas explicaciones, porque Timoteo tal vez no se quejó, le escribió una carta y le dijo ahí lo que estaba pasando como joven ministro, el menosprecio de los mayores, porque ahí dice: nadie tenga en poco tu juventud. Él estaba sufriendo esas cosas, ¿verdad? La crítica con respecto, él era hijo descendiente judío, pero también griego. Entonces, como griego, pues la costumbre de cuidar su cuerpo, todas esas cosas, ejercitarse, ¿verdad? Siempre mostrar, hermanos, ¿verdad? La exaltación humana, del cuerpo humano. Entonces, Pablo le dice: mira, te lo voy a poner de esta manera. Sufre, aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo, ¿verdad? Primero le da las instrucciones y le dice: ejercítate en la piedad, porque tiene promesa para esta vida y para la venidera, ¿verdad? Lo demás para poco aprovecha, porque todos los gusanos se te van a hartar. Y también la edad te va a hacer leña. Así que mejor ejercítate en la piedad. Concéntrate en eso mejor, ¿verdad? En lo otro, pues, lo que tú estás sufriendo, el menosprecio de los mayores, pues no lo tomes muy en cuenta, porque esos sufrimientos son incomparables a lo que te falta todavía, ¿verdad? Lo que son las persecuciones y todas esas cosas. Entonces tienes que aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Le está dando la clave de ser un buen líder, un líder que va a brillar, un líder que va a poder guiar a otros, porque eso es lo que necesita una grey, que alguien los guíe, más que los empuje, los guíe. Amén. Verso 59. Estos fueron los que subieron de Telma: Telarsa, Querub, Acdán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Eran 652. Y de los hijos de los sacerdotes, versículo 61, dice ahí que se decían hijos de Abías, de Cos, Barzillai, el cual tomó, dice, mujer de las hijas de Barzillai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdote. Y el gobernador les dijo, fíjense, hermano, otra vez ahí la intervención del líder. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿Saben quiénes eran Urim y Tumim? No, es que yo me acuerdo de alguien que le preguntaron quién era Selberg, me recuerda las cosas que le echaban a los muertos. ¿Quién era Mirra y Eloi? Y él dijo, bueno, dice la noche, bueno, hasta le puso, ¿verdad? Casi como poema el asunto. Y dice, bueno, la noche en que fue entregado el Señor, dice, el mirra y óleo, dice, fueron los que enterraron. No sé si eso fue que le dijo al Señor Jesús. Y, bueno. Pero aquí Urim Tumim eran, hermanos, dos piedrecitas. No sé si las pintaban, pero una era negra, la otra era blanca. Y el sacerdote lo llevaba en el pecho, ¿verdad? En una bolsita. Entonces tomaban decisiones, pero cuando habían decisiones como estas, complejas,
El caso de estos que no se hallaron, hermanos, las casas, su genealogía. Y lo más tremendo fue el otro grupo, eran sacerdotes. Y no pudieron comprobar su genealogía. Eso es un problema, hermanos, complejo totalmente. Sin embargo, siempre fueron. Entonces, el líder, un buen líder, hermanos, lo que recomienda es que por ahora, dice los sacerdotes eso, que no pudieron demostrar su genealogía, entonces que no convieran de los santos, cosa que les tocaba a los sacerdotes. Hasta que haya sacerdote, es decir, sumo sacerdote, el cual pues el único autorizado para llevar, hermanos, precisamente el Urim y Tumim. Es como lo que hace la iglesia, como sorteo. Primero se ora, ¿verdad? Señor, muestra tu voluntad, muestra tu propósito en este asunto. Queremos tomar una decisión, ayúdanos, ¿verdad? O desechamos totalmente a esto porque no demostraron su genealogía, o los aceptamos en el caso de ellos, ¿verdad? Entonces, después que se oraba, el sumo sacerdote sacaba la piedra, ¿verdad? Y según el color, pues así era la aprobación o la desaprobación de Dios, ¿verdad? Era una cosa muy delicada y que eso se hacía cuando se llegaba a un extremo, el asunto pues de problemas así que eran muy complejos. En otras palabras, queridos hermanos, un buen líder no solo es aquel que arriesga, que lo da todo, sino que en momentos de problemas complejos como los que se presentan aquí, nos enseña, hermanos, la necesidad de la búsqueda de Dios. Y eso es lo que vemos en el verso 63, la recomendación que dio el gobernador, que era Zorobabel, que hasta que hubiese sacerdote, entonces se iba a consultar con Urim y Tumim, es decir, se iba a consultar a Dios. Vemos un hombre, hermanos, que lo que nos enseña aquí es precisamente estar siempre guiándose bajo la autoridad de Dios. Eso es lo importante de aquí. Ese es un buen líder, que no toma decisiones así arrebatadas. Nosotros a veces no queremos arriesgarnos en los problemas, queremos ser amigos de todos, entonces no queremos arriesgar enemistades, ¿verdad? Entonces damos una media lampaseada ahí de consejo a las personas, ¿verdad? Ni caer mal aquí, ni quedar mal aquí. Quiere quedar bien con los dos, ¿verdad? Y si no, pues vayan donde el pastor y a veces agárrenlo como el chancho de la fiesta, ¿verdad? Y así pues como don Poncio Pilato, el gobernador de Judea, romano, designado por el emperador, hermano, le llevaron la batuta de hacer el juicio contra nuestro Señor Jesucristo. Pero él, hermanos, cuando vio a los líderes decididos a matar a Jesús y que él vio claramente que lo hacían por, si alguien me ayuda, por envidia, entonces él pidió agua y se lavó las manos enfrente de ellos y dice: yo soy libre de la sangre de este justo. Y aquellos hermanos dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se cumplió lo que ellos dijeron. Ellos mismos se echaron entre sí, como dicen, la sal, ¿verdad? Pero Zorobabel, como le digo, un hombre que sabía los riesgos, sabía los peligros, aún con su propio pueblo. Entonces lo que hizo fue recomendar: ahorita no hay sacerdote, es decir, sumo sacerdote, acompáñenos, solamente le vamos a pedir que no coman de lo sagrado. Eso ya fue un bombazo para este grupo de gente. Esto es para
armar un escándalo. Ahí está en la sección de personas. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que se haya perdido la genealogía? Si todos fuimos llevados cautivos, no hubo tiempo de arreglar, ordenar. Eso es una injusticia. Él sabía, hermano, todos los riesgos, como los tomó Esdras, hermanos, cuando enfrentó el pecado aún de los sacerdotes. Eso fue increíble, hermanos. Pero líderes como lo que vemos ahora, cobardes, que tienen miedo a perder, a echarse enemigo a alguien, y no es de que uno no le gusta. Yo no quiero tener enemigos, ni los ando buscando tampoco, pero sí darle la mejor guianza, consejo, y la mejor guianza y consejo que se puede dar, que realmente venga de Dios, es decir, en el sentido de consultar la palabra de Dios. Mire, la palabra lo que enseña en este caso es esto y esto y esto. ¿Le gustó? ¿No le gustó? No sabemos, ¿verdad? Cosa que los líderes no quieren tomar ese riesgo, los coordinadores. Y muchos pastores, ministros, no se quieren echar a la batuta a eso, ¿verdad? Ellos quieren quedar bien con todos. Y Jesús fue claro, no se pueden servir a dos señores. Te amará uno y te va a aborrecer el otro. Esos son los riesgos que se llevan. Y si no te matan afuera, te pueden matar también adentro. Pero sin embargo, nos muestra esto: arriesgarlo, darlo todo, y ahora nos enseña que un buen líder siempre se deja guiar, hermanos, por Dios. Ante problemas tan serios, conflictos serios, hermanos, él actuó con prudencia, en el sentido pues de esperar, consultar a Dios, que solamente en conflictos así, tan complejos, se podría hacer consultando el Urim y el Tumim. Pero eso lo tenía que hacer una persona que tuviese la autoridad de Dios, es decir, que esto fue dado solo al sumo sacerdote. Y no había un sumo sacerdote, sino que tenían que esperar. Pero se tenían que privar de comerse las cosas santas, ¿verdad? Y esto ya provocó, hermano, ya sabe qué, ¿verdad? Y siempre va a provocar, hermano, incomodidad, quejas, murmuraciones, porque eso es lo que se provoca. Y no es que se quisiera provocar, sino lamentablemente, hermanos, la rebeldía muchas veces de no querer aceptar el consejo de Dios. Y por último, hermanos, para que se larguen, el verso 68, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Fíjense, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro. Era la moneda de más valor. 5,000 libras de plata, que es lo que seguía después del oro. Y 100 túnicas sacerdotales. No era cualquier tela, acuérdense. Era una tela que Dios había elegido para los sacerdotes. Eran telas delicadas. Y luego dice, habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Otro aporte tremendísimo. Esto último es muy interesante porque la lógica, todo estaba destruido. Estaban reparando el templo, porque no acondicionar un cuarto, ¿verdad?, en el templo, y que por favor va los líderes y que le sirven a Dios y que sirven las cosas santas, porque no acomodarse ahí en el templo, ¿verdad? Pero aquí no se podían pedir ni privilegio ni nada. En la obra de Dios no es así, queridos hermanos, sino que habían ciudades designadas
que Dios le dio todas esas leyes a Moisés y tenían que ir a morar en esos lugares. Obviamente ahí también tenían que invertir y trabajar para edificar, hermanos, donde tenían que habitar. ¿Se da cuenta de ese detalle? Y qué bonito Zorobabel, como era el líder, él se quedó campantemente en Jerusalén. Obviamente otros le ayudaron a hacerle su casita y todo, campantemente. Y a los demás los envió allá que se fueran a podrir en sus casas que habían sido quemadas y todo. Ese pudo haber levantado quejas, murmuraciones de ese tipo, ¿verdad? Lo importante que se nos muestra aquí en esta gente era que tenían y que habían absorbido la visión que Zorobabel les había transmitido a ellos. Porque de eso se trata. Más que empujar el líder a la gente, lo que hace es guiarlas, enseñarles realmente las cosas y transmitirles esa visión. Y queda cada quien como oye y como entiende. Y como habló nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, Él aprovechó esa situación para decir, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra y la hacen. Amén. Vemos esta parte y vemos la parte de aquellos que habían sido prosperados, que, hermanos, se dieron todo ahí. Según sus fuerzas, dice el verso 69, no está hablando de una fuerza de ir a levantar piedras, sino que habla, hermanos, de las riquezas con que habían sido enriquecidos de parte de Dios y que se dieron cuenta que ahora era precisamente para ser ricos en la obra de Dios, en dar. A veces nosotros oramos que el Señor nos provea y que el Señor nos dé en abundancia, pero lo estamos pidiendo para nosotros mismos. Y el problema es que cuando hay abundancia, las personas se vuelven más tacaños. ¿Se ha fijado en eso? ¿Verdad? Allá viene aquel, como sabe que me aumentaron, allá viene el pastor, dice, a pedirme bien. Entonces ya cambian el rostro, la ponen un poco angustiada, ¿verdad? Para meterle ahí un cuento de algún problema para que no les pida y todos. ¿Verdad? Eso se ha visto en muchas cosas así. Por eso la mayoría Dios no los prospera. Dios quiere prosperarlos a todos. Pero a veces hasta eso les puede ser de tropiezo a ustedes mismos. ¿Verdad? Pero estos hermanos que habían tomado la visión de una forma voluntaria, con buen ánimo, hermanos, pudieron entregar tales cantidades. Que ahí habla pues de su peso. Cuando se habla de las dracmas, usted sabe que era la moneda más cara, porque era oro. Es decir, que valían 4 veces más que las monedas de plata. Solo ahí usted puede ver la cantidad. Además de eso, 1000 dracmas, de oro, 5000 libras de plata y también túnicas para los sacerdotes. Tela, como dijimos, hermanos, especiales que Dios, hermano, había sugerido, diseñado para los sacerdotes. No se midieron, pues. Como ustedes dicen, tiraron la casa por la ventana. Y por eso viene la importancia de lo que dice el apóstol San Pablo. Dios bendice al que da. Yo a veces escucho a los hermanos cuando oran por las ofrendas. Señor, bendice a los que dan y a los que no pueden, es decir, que no dan, también bendícelo. No, Dios bendice al que da. Porque no te está pidiendo a que des más de tu fuerza. Aquí claramente dice, y siempre eso se tiene el cuidado, según la fuerza, según tu capacidad, así da. No pide más. Si usted da más, gloria a Dios. Pero lo que está escrito es que Dios bendice al dador alegre. Y el que da con tristeza no los va a bendecir aunque den, porque lo están dando con, ¿cómo?
Con pesar, exactamente. Y ahí se mira a la hora de las ofrendas. Ya, hermano, como que los billetes traen como de los ciegos, ¿cómo le llaman aquello? Relieve, no sé cómo se llama, que pueden diferenciar la cantidad de, según el billete. Braille, por ahí va la cosa. Entonces, sin saber ya hasta eso. No, este es día a día. Bueno, y de aquí pide envuelto 9.50. ¿Verdad? Como alguien enseñó ahí, hermano, Señor, lo que yo saque primero. Y cuando me dio el billete de a 15, reprendió al diablo. Este acá está en las ofrendas, dice, se mete el diablo. ¿Verdad? Porque son tacaños. Y da risa, pero son tacaños. ¿Verdad? Tacaño, y por eso no tiene. Dando es como se recibe. No pidiendo, es dando. Y Dios bendice al dador alegre. Todo esto, hermanos, procede del liderazgo que tenían en ese momento Zorobabel, que como le dije, era descendiente de uno de los reyes, Joaquín. Creo que Joaquín era, que vino a ser el penúltimo rey de Israel, de los 4 últimos. Y hermanos, por el rey Ciro, pues fue encomendado y establecido como gobernador, ¿verdad? Y por eso el respeto que se le debía a este hombre, y lo podemos ver en los profetas como Nehemías, como Esdras cuando llega también, porque era la persona que Zorobabel o Ciro había, hermanos, designado, y sabemos que por instrucciones de Dios, ¿verdad? Porque ya leímos de que Ciro, hermanos, Daniel, de haber leído precisamente esa escritura profética de Isaías, cuando se menciona su reinado y su nombre, siglo antes. Los investigadores hablan que por lo menos habían pasado 2 siglos antes se había revelado, hermanos, lo que sucedería y quién era el rey que iba a dar la orden de la salida o el decreto de la salida, hermanos, del pueblo judío o pueblo hebreo, hermanos, para ir a reconstruir, hermanos, y habitar una vez más la tierra de Judá y la ciudad santa, como se le llama, Jerusalén. Amén y amén. Pero aquí no importa, hermanos, de dónde procede la persona, porque Joaquín, el rey Joaquín, era rey y fue un rey malo, y se empecinó, hermanos, totalmente a desechar a Dios y entregarse una vez más a las abominaciones, a las prácticas idólatras de los pueblos, ¿verdad? Pero Zorobabel hizo todo lo contrario, hermanos, le creyó a Dios y fue el primero, porque esto es histórico, como dije al principio, una gran obra, histórico, hermanos, que el primero que condujo la emigración a Jerusalén fue precisamente Zorobabel, un personaje muy, muy olvidado. Porque si nosotros nos podemos ver quiénes son los personajes conocidos para nosotros, hermanos, lo primero que se nos viene, o lo que los nombres muy conocidos, Moisés, el rey David, Salomón, ¿verdad? Pero Zorobabel no se escucha. ¿Se ha fijado en eso? Esdras, hermanos, un héroe nacional que le creyó también a Dios, casi no se escucha. Y no importa, porque aquí no se trata de eso. Dios un día recompensará a cada quien según la obra. Lo que se hace aquí es sembrar para recibir allá arriba, como decía el apóstol Pablo, y finalizo, ¿verdad? He guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo tanto me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a aquellos que amen y que aman al Señor. Ahí está la clave. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuántas cosas nos dejan estos libros?
como estudiamos el domingo, las palabras de Jesucristo cuando dijo, un escriba docto es aquel que toma de lo viejo y toma también de lo nuevo. Es decir, escudriñar las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por sus enseñanzas. Y el Antiguo Testamento, además de sus enseñanzas, hermano, es la promesa de la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de la promesa cuando apareció, hermano, el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos el camino. Porque muchas veces llegamos a pensar, ¿qué esperas tú de mi vida? ¿Qué esperas tú de alguien? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y la respuesta es sencilla. Espero de ti esto: un líder, un buen líder, un líder que ame la obra de Dios, que ame sinceramente a Dios, de tal manera que esté dispuesto a renunciar a todo, a darse todo, si es posible, su vida. Un buen líder que hace todo bajo la dirección de Dios. Y como prueba de ellos, el ánimo que se nos presenta aquí, a los que les transmitió la visión de estos príncipes, hermanos, que dieron según su fuerza, pero dieron en abundancia para la obra del Señor, que no se midieron en entregar gran parte de sus riquezas, pero también la actitud de los servidores que no buscaron comodidad, que no buscaron, hermanos, que les dieran privilegio, sino que fueron enviados a sus ciudades, que la habitaran, y para ellos sabían que tenían que invertir ahí, tenían que esforzarse a edificar lo destruido para poder habitarlos. Eso es un buen líder. Y si usted quiere ser un buen líder, pues ahí está la presentado cómo es ser un buen líder.